Estás caminando por una calle cualquiera. Es de noche. No hace frío, pero sientes un escalofrío extraño, como si algo invisible te estuviera juzgando. Ves a un hombre sentado en la acera, temblando, pidiendo ayuda. Unos metros más adelante, una multitud rodea a un influencer que regala billetes falsos a cambio de aplausos reales. Gritos de aprobación, sonrisas huecas, y una pregunta empieza a germinar en tu cabeza. ¿Cuándo empezamos a glorificar la debilidad? Ahora imagina otra escena. Tú, en tu habitación, sin energía para empezar ese proyecto, sin valentía para terminar esa relación que te marchita, sin fuerza para levantarte con determinación. Dices que estás cansado, que el mundo es duro, que hoy no puedes más. Y quizás tienes razón. Pero entonces, ¿quién habla dentro de ti? ¿Tú? ¿O tu debilidad disfrazada de voz interior? Friedrich Nietzsche, el filósofo más malinterpretado de la historia, tenía una forma brutal de hablar de esto. Decía que la debilidad no debía ser compadecida. Que, en realidad, debía ser despreciada. Y no por crueldad, sino por algo más profundo y más peligroso. Pero, ¿cómo puede alguien odiar la debilidad? ¿No es acaso lo que nos hace humanos? ¿No es la empatía una virtud? ¿No deberíamos proteger al vulnerable? Sí, diría Nietzsche, pero cuidado, hay una forma de debilidad que se disfraza de virtud, que se infiltra en nuestros valores, que se viste de bondad para sabotear la excelencia, para nivelar hacia abajo, para aplastar todo lo grandioso con la excusa del sufrimiento. Esa debilidad no es inocente. Es manipuladora. Es resentida. Y según Nietzsche, es la enfermedad moral de nuestro tiempo. Piensa en esto, ¿cuántas veces has visto a personas admiradas no por lo que superaron, sino por cuánto sufren? ¿Cuántas veces se premia a la víctima, se castiga al fuerte y se asume que el dolor da autoridad moral? Nietzsche llamó a eso la moral de esclavos. Una inversión de los valores naturales. Donde el resentido se convierte en el juez. Donde el que no puede subir hace que nadie suba. Donde la virtud se convierte en un arma contra el talento, la fuerza o el coraje. Pero cuidado, esto no es un discurso en contra de la compasión. No es una exaltación del desprecio ciego. Es algo mucho más incómodo, una invitación a mirar dentro de ti y preguntarte si tu bondad es real o si es una excusa para no cambiar. ¿Y si te dijera que Nietzsche no odiaba a las personas débiles, sino a la decisión de permanecer débiles? ¿Y si su desprecio no era hacia el caído, sino hacia quien elige no levantarse? ¿Y si la verdadera crueldad no fuera ignorar el dolor ajeno, sino usar ese dolor como coartada para nunca transformarse? Suena cruel. Y lo es. Pero también es brutalmente honesto. Nietzsche no escribía para ser amado. Escribía para sacudirte. Para encender una chispa dentro del caos. Y esa chispa es esta pregunta. ¿Estás viviendo como un creador o como un resentido? ¿Tomas la vida como desafío o como excusa? ¿Te impulsas por grandeza o te ocultas bajo la virtud de no molestar a nadie? Es ahí donde empieza todo. Porque para Nietzsche, la debilidad aceptada como identidad no era solo un obstáculo, era una traición al potencial humano. Una forma de suicidio lento. Una cárcel moral donde todos se abrazan en su miseria, mientras llaman arrogante al que se atreve a salir. ¿Y tú? ¿Dónde estás parado? ¿Eres parte de esa multitud que aplaude el conformismo? ¿O estás solo, sintiéndote culpable por querer más? Porque si lo estás, este viaje es para ti. Encontrarás dinamita filosófica. Palabras que no consuelan, pero liberan. Y al final de este camino, puede que no veas el mundo igual. Puede que no te veas igual. Y esa transformación, ese fuego, será lo que Nietzsche llamó la única moral posible para los vivos, la que nace del poder, no del miedo. Prepárate. Porque ahora vamos a descender al verdadero origen de esta enfermedad. Y a mirar de frente todo lo que preferimos negar. En el corazón de la filosofía de Nietzsche hay una herida. Una herida que sangra por dentro de cada civilización que ha abandonado su instinto vital en nombre de la moral. Pero no cualquier moral. La moral de los débiles. Esa que, según él, nació no del amor al bien, sino del odio al fuerte. Nietzsche no odiaba a los débiles. Odiaba la debilidad convertida en virtud. Y para comprender eso, tenemos que viajar al origen de lo que él llamó la inversión de los valores. Durante siglos, las culturas guerreras celebraron el coraje, la ambición, el poder, la voluntad de imponerse al destino.
Los fuertes eran admirados. El sufrimiento era una prueba. La vida, una lucha que forjaba sentido. Pero entonces llegó el cristianismo, con su mensaje de humildad, de amar al enemigo, de poner la otra mejilla, de glorificar el dolor como camino al cielo. Para Nietzsche, esa revolución espiritual fue también una revolución moral de los oprimidos contra los poderosos. Cuidado. No se trata de atacar una religión, sino de entender un movimiento psicológico, el resentimiento disfrazado de moral. Redefinieron el bien como todo lo que ellos podían hacer, obedecer, sufrir, callar, conformarse. Y redefinieron el mal como todo lo que no eran, valientes, poderosos, libres, ambiciosos. El resultado fue una inversión de valores. Lo que antes era noble, ahora era pecado. Lo que antes era debilidad, ahora era santidad. Y esta moral, según Nietzsche, se filtró en todo, en la educación, en la política, en la familia. Nacimos en ella sin siquiera cuestionarla. Nos enseñaron a sentir culpa por nuestra fuerza, vergüenza por nuestro deseo de destacar, miedo de nuestra propia libertad. Carl Jung, quien siguió la huella de Nietzsche, observó este mismo fenómeno desde la psicología profunda. Para Jung, el ser humano nace con una semilla de totalidad. Pero para adaptarse a la sociedad, empieza a reprimir partes de sí mismo. Todo lo que no encaja en la imagen del niño bueno va a parar al inconsciente. Ahí nace la sombra. La sombra no es maldad pura. Es también tu fuerza reprimida, tu agresividad natural, tu deseo de libertad, tu impulso sexual, tu rebeldía. Todo eso que aprendiste a esconder para ser aceptado. Y así, sin saberlo, te domesticaron. Te dijeron que eras bueno si eras sumiso. Te dijeron que eras malo si te defendías. Te premiaron cuando no brillabas demasiado. Te ignoraron cuando hablaste tu verdad. Este condicionamiento crea generaciones de adultos desconectados de su poder interior. Y cuando ese poder reprimido intenta emerger, no sabemos qué hacer con él. Nos saboteamos. Nos culpamos. Lo proyectamos en otros. Y ahí es donde aparece el resentimiento. El resentido no es simplemente una persona herida. Es alguien que ha convertido su herida en bandera. Que ha renunciado a crecer y ha decidido que el mundo entero debe adaptarse a su dolor. Nietzsche llamó a este fenómeno la moral de los esclavos. Porque el esclavo no puede vencer al amo, así que lo convierte en malvado. Y asimismo, en virtuoso. Hoy, este mecanismo está más vivo que nunca. Observa cómo se celebra más el sufrimiento que la superación. Cómo la opinión de una víctima vale más que la de un sabio. Cómo se castiga a quien brilla demasiado. Cómo se ridiculiza al que se atreve a pensar diferente. Vivimos en una cultura que dice, no te esfuerces demasiado, no molestes, no cambies las reglas. Y si lo haces, serás tachado de soberbio, de insensible, de peligroso. ¿Te suena familiar? Nietzsche vio esto como una amenaza existencial. Porque si seguimos cediendo ante esta moral invertida, lo grandioso desaparecerá. No quedará lugar para el genio, para el héroe, para el creador. Pero hay otra forma de vivir. Una que no niega la empatía, pero no la convierte en excusa. Una que honra el dolor, pero no lo convierte en identidad. Una que reconoce que sí, hay injusticias, pero la solución no es nivelar hacia abajo, sino elevarnos todos. Y para eso, tenemos que mirar al interior. Al lugar donde reprimimos nuestro poder por miedo a ser juzgados. ¿Qué sueño has enterrado por miedo a destacar? ¿Cuántas veces has sido tu propio carcelero en nombre de una falsa humildad? Nietzsche nos desafía a rebelarnos contra esa voz interior amaestrada. A dejar de pedir permiso para ser. A recuperar nuestro instinto, nuestro fuego, nuestra voluntad. Porque mientras el mundo celebre la debilidad y castigue la fuerza, necesitaremos a los que se atrevan a ser fuertes. Y quizás, solo quizás, tú estés llamado a ser uno de ellos. Imagina despertar cada mañana con una ligera sensación de incomodidad. No un dolor físico. No una tristeza abierta. Algo más sutil, como si estuvieras traicionando algo profundo dentro de ti, sin saber exactamente qué. Vives, pero no vibras. Haces, pero no ardes. Y en silencio, aceptas lo que la sociedad te ofrece como normalidad. Esa sensación es el precio invisible que pagamos por vivir en una cultura que ha domesticado nuestra grandeza. Nietzsche advirtió que el mayor peligro no era la maldad abierta, sino la anestesia espiritual. El alma adormecida.
la pasión reprimida, la voluntad de poder convertida en rutina. Y el mundo moderno es experto en fabricar anestesia. Cada vez que aplaudimos la mediocridad para no incomodar, cada vez que confundimos compasión con condescendencia, cada vez que nos disculpamos por nuestro talento o lo minimizamos, estamos perpetuando un sistema que castiga la vitalidad. ¿Y cuál es la consecuencia real de todo esto? Una epidemia de vacío, de nihilismo disfrazado de corrección política, de adultos que no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no deberían querer. Personas desconectadas de su cuerpo, de su voz, de su deseo. El precio no es solo individual, es colectivo. Porque cuando los fuertes se callan por miedo a ofender, los frágiles dictan las reglas. Y no porque sean más sabios, sino porque han hecho del dolor una herramienta de control. Nietzsche lo vio venir. Por eso escribió: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero el mundo actual ya no da porqués. Solo ofrece placeres inmediatos, identidades prefabricadas y moralidades suaves, envueltas en algoritmos. Y esto no es compasión. Es manipulación. El debilitamiento progresivo del individuo genera ciudadanos más obedientes, consumidores más sumisos, vidas más previsibles. ¿Te has preguntado por qué tanta gente se siente vacía a pesar de tener todo? ¿Por qué, cuando ya no hay guerra ni hambre en muchas partes del mundo, la gente sigue sintiéndose rota? Porque lo que nos falta no es seguridad. Es propósito. Fuego. Riesgo. Trascendencia. Y cuando no lo encontramos, buscamos sustitutos. Un trabajo seguro que no amamos. Una relación cómoda pero sin alma. Un activismo que nos hace sentir importantes sin tener que transformarnos. Todo eso es sintomático de una vida sin voluntad de poder. Y Nietzsche no se refería al poder sobre otros, sino al poder sobre uno mismo. Sobre nuestras excusas, nuestros miedos, nuestro conformismo. ¿Y qué pasa cuando esa voluntad se extingue? Entonces buscamos sentido donde no lo hay. Nos refugiamos en ideologías que prometen igualdad a costa de la excelencia. En comunidades donde pertenecer vale más que pensar. En narrativas donde el que sufre manda y el que actúa ofende. Este es el drama oculto de la moral moderna. La virtud ya no se mide por el coraje, sino por la docilidad. Y ese cambio tiene consecuencias invisibles, pero devastadoras. El artista deja de crear por miedo a no representar bien. El líder duda en liderar por miedo a parecer opresor. El pensador se censura antes de pensar por miedo al juicio del grupo. Poco a poco, lo vital se vuelve sospechoso. Lo brillante, arrogante. Lo potente, peligroso. Nietzsche llamaba a esto el espíritu de la gravedad. Esa pesadez que cae sobre el alma cuando uno vive para agradar al rebaño. Cuando la alegría de existir se convierte en la obligación de encajar. Y lo más cruel es que muchos creen que están siendo buenos, cuando en realidad están desapareciendo. Desapareciendo de sí mismos. Ya no sienten, solo reaccionan. Ya no eligen, solo repiten. Ya no viven, solo existen. ¿Te has visto ahí? ¿Has sentido ese deslizamiento hacia la tibieza? Nietzsche te diría: detente. No estás hecho para complacer, sino para crear. No para obedecer, sino para afirmar. No para ser aceptado, sino para ser. Pero para eso, hay que pagar un precio. Y aquí llega otra consecuencia invisible: el aislamiento del que se atreve. El que piensa diferente será criticado. El que actúa con fuerza será malinterpretado. El que se libera será acusado de soberbia. Porque la libertad duele a los que aún no la han conquistado. Nietzsche no nos ofrece un camino fácil. Nos ofrece uno verdadero. Uno donde cada día es una oportunidad para superar la inercia. Para desafiar la voz interior domesticada. Para romper con la narrativa de víctima. Porque la verdadera esclavitud hoy no tiene cadenas de hierro. Y solo quien se atreve a mirar su propia debilidad a los ojos puede empezar a romperlas. No por tus opiniones. No por tu fuerza. No por tu deseo de libertad. Ese día, el mundo te parecerá más hostil, pero tú te sentirás más vivo. Porque habrás empezado a rebelarte. Y no hablamos de la rebelión vacía del que grita sin rumbo. Hablamos de la rebelión interior. Esa que empieza cuando dejas de vivir bajo el juicio de los demás.
Cuando dejas de pedir aprobación. Cuando reconoces que has sido domesticado y decides soltarte la correa. Nietzsche no escribió para la masa. Escribió para el que está listo. Para el que siente que algo dentro de él quiere despertar. Para el que sospecha que su mediocridad no es su límite, sino su jaula. Pero, ¿cómo se empieza? El primer paso es brutal, mirar tu debilidad sin disfrazarla de virtud. Deja de llamarle humildad a tu miedo. Deja de llamarle empatía a tu necesidad de agradar. Deja de llamarle bondad a tu incapacidad de decir no. La rebelión comienza cuando le pones nombre a tus renuncias. El segundo paso es más difícil aún, atreverte a querer más. Nietzsche sabía que desear grandeza en un mundo igualitarista es un acto de subversión. Porque el que quiere más desafía la narrativa. Desafía al rebaño. Desafía la comodidad colectiva. Y por eso el rebelde verdadero siempre será incomprendido al principio. La historia está llena de estos casos. Piensa en Galileo, condenado por ver más allá del dogma. En Jesús, crucificado por desafiar la ley con amor radical. En Sócrates, obligado a beber cicuta por enseñar a pensar. La sociedad ama al mártir cuando está muerto. Pero lo odia mientras respira. Por eso Nietzsche no pedía sumisos reformadores. Pedía creadores de valores. Hombres y mujeres capaces de destruir la moral heredada y construir una nueva, desde la vida, no desde el miedo. Ese es el verdadero desafío. Y no comienza con una revolución externa. Comienza cuando te haces esta pregunta. ¿Qué pasaría si dejaras de traicionarte para encajar? ¿Seguirías en ese trabajo? ¿Estarías en esa relación? ¿Tendrías esas opiniones? Pregúntate también. Y ahí empieza la verdad. Nietzsche lo llamaba el camino hacia el Übermensch, el superhombre. No como alguien superior a los demás, sino superior a su versión domesticada. El que ha atravesado el desierto del juicio ajeno y ha llegado al oasis de su propia voz. Pero este camino es solitario. Tendrás que decepcionar a muchos. Tendrás que soportar el rechazo. Tendrás que renunciar a la aprobación de quienes aún necesitan que seas pequeño para sentirse cómodos. Y todo eso será necesario. Porque solo en la soledad se encuentra la autenticidad. Solo en el exilio nace la revolución interior. Y en ese punto, algo cambia. Ya no luchas por demostrarle nada a nadie. Ya no necesitas que te aplaudan. Solo necesitas que tu alma esté alineada con tu vida. Eso es libertad. Nietzsche no quiere que seas cruel. Quiere que seas real. Que dejes de endulzar tus palabras. Que dejes de agachar la cabeza. Que digas lo que piensas. Que hagas lo que deseas. Que seas quien realmente eres. Y cuando eso pase, algo extraño ocurrirá, el mundo empezará a respetarte más que antes. Porque los demás también están buscando permiso para ser. Y cuando tú te atreves, les das permiso a ellos. Aunque al principio te oyen por mostrarles su propia cobardía. Eso es liderazgo espiritual. Eso es rebeldía filosófica. Eso es crear tu camino. Pero no puedes caminarlo si sigues arrastrando la culpa que otros sembraron en ti. Por eso esta rebelión es también una limpieza. Limpieza de creencias heredadas. De voces críticas. De falsas lealtades. De ideales prestados. Nietzsche te invita a destruir primero, para poder construir después. Destruir el moralismo que te castra. Destruir la compasión mal entendida que te estanca. Destruir la buena persona que fabricaste para ser querido. Y entonces, desde las ruinas, crear. Crear una nueva vida. Una nueva ética. Un nuevo tú. Uno que no teme al dolor. Uno que no teme al conflicto. Uno que no teme ser grande. Porque la grandeza no es ego. La grandeza es servicio a la vida. A la verdad. A lo posible. Y solo puedes llegar ahí si te rebelas primero contra lo que no eres. Tras todo este viaje, llegas a una cima. Has escalado a través del miedo, del condicionamiento, de las voces que querían reducirte. Y justo cuando creías que la meta era ser fuerte, Nietzsche te lanza su verdad final. No se trata solo de ser fuerte. Se trata de crear. La fuerza que no crea, se pudre. La voluntad que solo resiste, termina por volverse rencor. El único camino digno del ser humano, según Nietzsche, no es sobrevivir ni vencer a otros.
Es dar forma al caos. Crear valores propios. Fundar una nueva manera de estar en el mundo. Esto es lo que significa ser un Übermensch, no un ser superior en términos sociales o morales, sino un alma capaz de mirar el vacío y llenarlo con su propia luz. Pero eso implica una condición brutal: el mundo no tiene sentido. No hay destino escrito. No hay deber ser que venga de afuera. No hay mandamientos eternos ni moral universal. Solo hay un lienzo en blanco y tu mano temblorosa con un pincel. ¿Vas a pintar? ¿O vas a esperar que alguien más te diga qué poner? Esa es la pregunta que Nietzsche te lanza al rostro. El eterno retorno, vivir como si todo repitiera. Uno de los conceptos más radicales de Nietzsche es el eterno retorno. Imagínalo así. Un demonio te susurra una noche: todo lo que has vivido volverá a repetirse una y otra vez, por toda la eternidad. Cada alegría, cada humillación, cada traición, cada paso, nada cambiará. ¿Lo maldecirías? ¿O lo bendecirías? Para Nietzsche, esa pregunta revela tu verdad. Si tu vida es tan fiel a ti mismo, tan profundamente alineada con tu voluntad, que estarías dispuesto a vivirla infinitas veces, entonces estás creando. Pero si la idea te enferma, si hay resentimiento, si hay sumisión, si hay obediencia hueca, entonces algo dentro de ti ya murió. Crear sentido, no encontrarlo. La sociedad nos ha enseñado que la vida tiene un sentido que debemos descubrir. Como si fuera un tesoro escondido. Nietzsche dice: el sentido no se encuentra. Se crea. Y solo lo puede crear quien ha tenido el valor de destruir primero todas las mentiras heredadas. No puedes crear si sigues atado a la culpa religiosa. No puedes crear si necesitas que todos te aprueben. No puedes crear si vives con miedo a equivocarte. Crear es un acto de sacrificio interno. Matas la versión de ti que quería complacer. Y con los restos, construyes un altar. La belleza de lo trágico. Nietzsche no era un optimista barato. No creía que todo iba a estar bien. Creía que todo iba a estar real. Por eso hablaba del espíritu trágico, la capacidad de amar la vida a pesar de su dolor. No a cambio de felicidad. No a cambio de promesas. Sino por el simple hecho de que vivir es una danza con el abismo. Y solo bailan bien los que no temen caer. La vida trágica no es desesperada. Es profunda. Porque no necesita sentido impuesto. Encuentra sentido en cada instante que es vivido con total presencia, con fuego, con voluntad. La voluntad de poder, no dominio, sino expresión. Uno de los conceptos más malinterpretados de Nietzsche es su voluntad de poder. No es un llamado al autoritarismo ni a la violencia. Es una afirmación de que todo ser vivo quiere expandirse, expresarse, desplegar su potencia. Un árbol que crece hacia el sol. Un niño que pregunta sin parar. Un artista que pinta aunque nadie lo entienda. Esa es la voluntad de poder. No destruir. Crear. Y esa fuerza está en ti. Aunque te la hayan reprimido. Aunque hayas aprendido a avergonzarte de ella. Aunque hayas sido domesticado por una cultura que teme a los que no se conforman. La pregunta final. Entonces, volvamos al principio. ¿Por qué parecía que Nietzsche odiaba a los débiles? Porque no odiaba a las personas frágiles. Odiaba el elogio de la fragilidad. Odiaba la glorificación de la derrota. Odiaba una moral que castiga la grandeza, que celebra la impotencia, que neutraliza al individuo. Y lo hizo porque sabía que dentro de cada ser humano hay una chispa que puede incendiar el mundo de significado. Pero esa chispa necesita oxígeno. Y el oxígeno es tu libertad interior. El llamado final. No vivas para evitar el juicio. No vivas para evitar el dolor. No vivas para evitar el fracaso. Vive para expresarte. Para crear. Para ser quien fuiste antes de que el miedo te moldeara. Porque como escribió Nietzsche, lánzate a ti mismo al abismo y descubrirás que tienes alas. Y ese vuelo, el tuyo, nadie podrá imitarlo jamás. Ese es tu destino. No encontrar sentido, sino ser el sentido.